buenos días, Querétaro. Buenos días, amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos a Magazine Directo, hoy miércoles 11 de junio del 2025, cuando son las 8 de la mañana en punto. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle del Cañaveral número 39, Colonia El Carrizal, en el centro histórico de nuestra preciosa ciudad. Yo soy Ramón Esteves y te invito a que nos acompañes en Magazine Directo, que tiene las noticias más importantes del momento. El día de hoy hablaremos en colaboración con Vicente Maldonado sobre el tema de las presuntas fosas clandestinas que han sido o no encontradas en Querétaro y también el tema de las desapariciones. Tenemos la noticia muy importante sobre Amazon Web Services. También tenemos las noticias sobre la carretera 57 y el impacto que eso puede generar en la movilidad en nuestro estado. También tenemos las noticias de los locatarios en el mercado Escobedo. Tenemos mucha información el día de hoy. Todas estas noticias y muchas más las puedes encontrar en www.magazinedequerétaro.com. Si quieres participar en Magazine Directo, lo puedes hacer con un mensaje o con un audio al número de WhatsApp 442-365-2289. Ahí puedes dar tu opinión, tu comentario o también una denuncia. Te invito también a que nos sigas en todas las redes sociales como Magazine TV, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y también en Spotify. Es un día frío, amaneció nubladón, un día más de esta semana, mitad de semana, para ser felices y para afrontarlo con toda la actitud positiva. Vamos con el día de... Feliz Día Internacional del Juego, hoy 11 de junio del 2025. Busca recordarnos lo importante que es el juego en todas las etapas de la vida, no solo para los niños, también para jóvenes y adultos. El juego fomenta la creatividad, la convivencia, el aprendizaje y la salud emocional. Ya sea con un balón, con una consola de videojuegos, un juego de mesa o simplemente corriendo en un parque o en el barrio con los amigos. Es una forma de conectar con las demás personas y también al mismo tiempo conectar con nosotros mismos. Hay juegos tradicionales, hay juegos digitales, hay juegos con reglas, hay juegos inventados, hay todo tipo de juegos. Tú que nos estás viendo en Magazine Directo, dependiendo de la edad que tengas, supongo, ¿qué juego jugabas cuando eras niño o qué juego juegas ahora que eres un adulto? Juegos importantes de la cultura mexicana, de la tradición de nuestro país. La lotería, un juego muy importante. ¿Quién no ha jugado a la lotería con la familia para pasar un rato divertido? La lotería, mucha gente ahí que busca hacer trampa. Yo recuerdo una tía que tenía que siempre hacía trampa en la lotería. También el yoyo. Hace poco fue el día del yoyo. El trompo. Estos juegos muy divertidos que todos los jugamos en la primaria, ¿no? Jugamos al trompo. También en la primaria a los tazos, ¿no? Que salían en las papitas. También, ¿quién no ha jugado a la rayuela? Estaba leyendo que hay quien lo juega con piedras. Yo lo jugaba con monedas de 5 y monedas de a 10, ya siendo un adulto, ¿no? Allá apostando a veces, de vez en cuando. También el juego de los encantados, ¿no? O las escondidillas.
un montón de juegos para convivir, para conectar con las demás personas y también el juego muy importante para desarrollar las habilidades sociales entre los amigos, entre la familia, entre los compañeros del trabajo y claro que sí, también en la escuela. Bueno, hoy, el día del juego, espero que todos tengan la oportunidad y se tomen un minuto para jugar un juego el día de hoy. Es momento de pasar al clima. Vamos con el clima de la zona metropolitana del estado de Querétaro. Como se lo comenté ayer, la probabilidad de lluvia aumenta de manera importante a partir del día de hoy y continúa así hasta la próxima semana. Para el municipio de Querétaro, la temperatura máxima es de 29 grados centígrados y la mínima es de 16. La probabilidad de lluvia, como ya lo puede percibir usted, si se asoma a ver el cielo a través de la ventana o donde esté usted, la probabilidad de lluvia es del 60%, motivo por el cual tome sus precauciones, salga con su paraguas, salga con su impermeable, preparado para la lluvia que seguramente va a ocurrir antes de la tarde. Ahora pasemos con el clima del municipio del Marqués. Se espera más caluroso en el municipio del Marqués con una máxima de 31 grados y una mínima de 16. La probabilidad de lluvia también se mantiene en un 60% en el municipio del Marqués. Continuamos con Corregidora, que también tiene la probabilidad de lluvia del 60%, sin embargo, se percibe un poquito más caliente con una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 16. Y terminamos con Huimilpan, el municipio de Huimilpan que cierra la zona metropolitana de Querétaro, una máxima de 26, una mínima de 13, también una alta probabilidad de lluvia del 60%. Se espera un día fresco, se espera un día nublado después de estos días de calor intenso que son difíciles de soportar. La verdad es que sí, yo soy más del equipo del frío. Sin embargo, pues hay que vivir con todo y ahora toca nubladito y lluvioso. Hay que disfrutarlo con un cafecito bien caliente por la mañana, también con un atolito, cómo no, con un tecito, como usted guste. Es miércoles 11 de junio, son las 8 de la mañana con 8 minutos y estas son las noticias más importantes del día en voz de Telma Herrera. Excelente miércoles, mitad de semana. Esta es la información más importante que tenemos para ti hoy en Magazine Directo. Locatarios del Mercado Escobedo piden intervención del Plan Orden del gobierno del municipio de Querétaro. Además, el gobierno de Querétaro no ha identificado a queretanos en la redada de Los Ángeles. Por otro lado, continúan las reuniones entre el gobierno y los colectivos ciclistas por el tema de Paseo 5 de febrero. Autoridades detienen a una supuesta familia con arsenal y vehículos en el municipio de Huimilpan. 76% de las solicitudes del programa municipal El Extra son de mujeres. Esta es parte de la información más importante que tenemos para ti en este día. No olvides seguirnos y continuar con nosotros en Magazine Directo. Estas noticias son las más destacadas, pero tenemos mucha más información. Como lo mencionan en el video que acabamos de ver, el tema de los locatarios en el Mercado Escobedo, también no han sido identificados ningunos queretanos en las redadas que están ocurriendo en Los Ángeles y en otros estados, en otras ciudades de Estados Unidos. También en el tema de 5 de febrero, importante las mesas de diálogo entre los colectivos ciclistas y el gobierno estatal. Estaremos hablando de esa noticia en Huimilpan, de que les encontraron armas largas a esta familia, 2 hombres y 2 mujeres, con Waldo Maya en un momento más.
y también el tema del extra, que fue mayoría de mujeres las que aplicaron a este programa. Tenemos muchas más noticias, quédese con nosotros en Magazine Directo. Ahora es momento de pasar con las primeras planas de los periódicos más importantes de nuestro país. Comenzamos con el periódico Reforma, que en su portada del día de hoy dice: el Corazón de México acusa Estados Unidos a la presidenta Claudia Sheinbaum de la violencia en Los Ángeles. Estalla conflicto por frase de la presidenta dicha hace 18 días. Alienta protestas, dice Kristi Noem. Es un malentendido, replica la mandataria. La encargada de seguridad de Estados Unidos culpó a la presidenta de México de incitar a la violencia y de inmediato le respondió Claudia y le dijo: eso es mentira, yo jamás incité a la violencia. Lo mencionamos aquí en Magazine Directo, que justamente la mandataria de México reprobó cualquier tipo de acto violento o agresivo en dichas protestas. Como ya lo habíamos mencionado también, aumentan las redadas, se expanden las protestas y toque de queda. La imagen es de Nueva York, pero es en más de una decena de ciudades que ha escalado este tema muy complicado en los Estados Unidos. Continuamos con más imágenes, más portadas. La portada del Universal, el gran diario de México. Familias mexicanas, blanco de detenciones de Donald Trump, pone la portada del Universal. El gobierno de Estados Unidos arrestó a 6,587 de enero a abril de este año. Expertos señalan que se arrecia la cacería para cumplir con el 1,000,000 de deportaciones. También en la portada del Universal dice: Sheinbaum desmiente a Kristi Noem. En este conflicto que ya inició entre la presidenta, quien rechazó los dichos de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que atizó las protestas. Ya le respondió de inmediato Claudia Sheinbaum. Y cerramos las portadas nacionales con Milenio. Claudia recrimina falsedades. En Los Ángeles, toque de queda. Lo que se está viviendo en Los Ángeles, estos disturbios, es impactante. La presidenta refuta acusaciones de la titular de Seguridad de Estados Unidos, quien le achaca alentar las protestas violentas. Trump amenaza con ordenar represión militar contra la anarquía tercermundista. A diario, caza el ICE a 650 migrantes. Con llamadas anónimas y operativos en centros de trabajo, más de 81,000 extranjeros detenidos allá en los Estados Unidos. También dice la portada del Milenio: García Harfuch, narcos de Jalisco y Sinaloa reclutan a exsoldados colombianos. La Secretaría de Seguridad destacó la baja del 25.8% en el homicidio doloso de septiembre de 2024 a mayo del 2025. Esas son las portadas nacionales de este 11 de junio. Recordar que Donald Trump a Los Ángeles primero mandó 2,000 guardias nacionales, mandó 2,000 más, mandó 700 marines, cuando el problema solo era en Los Ángeles. Ahora el problema es en todos los Estados Unidos y difícil será controlar lo que ahí sucede con estas redadas y también las deportaciones masivas. Vamos ahora con los diarios queretanos, con los diarios locales. Comenzamos con la portada del diario, el diario de Querétaro. Dice: alerta capital a la Comisión Federal de Electricidad por racha de apagones. Palabras del alcalde de Querétaro,
Felipe Fernando Macías. Dice, urge dar mantenimiento a instalaciones tras siniestros que cortan energía y agua. Hay que recordar que llegan más de 100 personas diario a Querétaro. Obviamente, la necesidad eléctrica aumenta. Hay que darle mantenimiento a los espacios de la CFE para que se eviten estos apagones por deterioro en sus maquinarias. También dice, vuelve Rod Stewart a Querétaro. Después de 36 años, Rod Stewart vuelve al Corregidora para repetir la hazaña que en 1989 hizo reunir a cerca de 100,000 personas en 2 fechas. El ícono del rock se presentará el 9 de octubre acompañado de Paul Young. Así que vino en 1989 y regresa Rod Stewart a Querétaro en 2025. También certificación antisobornos a finanzas. Mauricio Curi destacó que este reconocimiento coloca al Estado como un referente nacional en transparencia, noticia que tendremos más adelante, al igual que la clausura de 3 negocios por no cerrar a tiempo en la aplicación de cierre digital. Continuamos con la otra portada, la portada del Noticias, La Verdad cada mañana. La portada del Noticias en esta ocasión nos habla sobre los proyectos en puerta. El gobernador Mauricio Curi recibió en el Palacio de la Corregidora a una comitiva de Amazon Web Services encabezada por el vicepresidente global de operaciones de los centros de datos, Sergio Loureiro, y cuyo objetivo es fortalecer lazos y continuar con una sinergia a futuro que permita posicionar al Estado como un epicentro de los data centers. También, grave accidente en la carretera 57. Por falla en el sistema de frenos, el camión quedó despedazado. Este aparatoso accidente que ocurrió a la altura del puente de la Fiscalía General. También la presentación del iFestival Querétaro 2025 y también otra vez el reconocimiento del certificado antisoborno que entregó al Estado de Querétaro Global Standard. Terminamos las portadas locales con Al Diálogo AD, que dice, refrenda Estado competitividad. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, Querétaro se ubicó en la 6ª posición, destacando su fortaleza en el sector aeroespacial. El anuncio del iFestival 2025, también la acusación que hicieron en contra de la presidenta en torno a las protestas. Curi recibió a Amazon Web Services y también en el Marqués se rehabilitó un espacio deportivo, pone la portada de Al Diálogo. Recuerda que todas estas noticias las tendremos en Magazine Directo y también las puedes consultar en www.magazinedequerétaro.com si quieres participar en Magazine Directo, si quieres compartir tu opinión, tu comentario o hacer algún tipo de denuncia, lo puedes escribir o lo puedes mandar como audio al número 442-365-2289. Te invito, como siempre, a que nos sigas en todas las redes sociales como Magazine TV, en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y también en Spotify. Regresando de la pausa, vamos con noticias nacionales, internacionales y también con la información policíaca y de seguridad que ya tiene preparada nuestro reportero Waldo Maya. Una breve pausa y seguimos con más noticias en Magazine Directo. Revista del Consumidor TV. Hipertensión, diabetes y obesidad son problemas de salud comunes en nuestro país. Para prevenir estas enfermedades y los gastos que conllevan sus tratamientos, todas y todos debemos ejercitarnos. De acuerdo con la OMS, el ejercicio no solo ayuda a mantenernos saludables, sino también a la mejora general de la calidad de vida. Sin importar tu edad o condición física, es importante realizar ejercicio de forma regular.
No es pretexto que el dinero no alcance para ir al gimnasio. Ejercitarnos en casa es lo de hoy por ser la mejor alternativa, práctica, accesible y económica. Estas son algunas de sus ventajas. Con poco o ningún equipo, puedes crear una rutina completa que se adapte a tus necesidades. La flexibilidad de horario te permite organizar tus sesiones de acuerdo con tus actividades. Ahorro de tiempo y dinero en traslados a un gimnasio. La privacidad de tu hogar te permite avanzar a tu propio ritmo sin sentirte observado o comparado. Además, puedes utilizar aplicaciones, videos y clases en línea que ofrecen rutinas para todos los niveles y de forma gratuita. Si no sabes qué tipo de ejercicio realizar, te damos algunos tips. Yoga y Pilates continúan ganando seguidores, gracias a sus beneficios tanto físicos como mentales. Estas actividades promueven la relajación, mejoran la postura y aumentan la flexibilidad. Solo necesitas un tapete de yoga para empezar. Puedes buscar clases en internet del tipo de actividad que elijas. Algunas plataformas digitales y aplicaciones permiten, incluso, que tengas acceso a entrenadores profesionales con un solo clic. Decídete. Sabemos que al principio cuesta trabajo acostumbrarse a realizar ejercicio, pero bien vale la pena hacer un esfuerzo y empezar con algunos minutos. Poco a poco, podrás ir aumentando la duración y lograrás integrarlo a tus hábitos. Recuerda que si haces ejercicio de forma rutinaria, marcarás una gran diferencia en tu salud. Di adiós al sedentarismo y mantente saludable. Actívate ya. Revista del Consumidor TV, el espacio del consumo inteligente. Procuraduría Federal del Consumidor. Estamos de vuelta en Magazine Directo con las noticias más importantes de este miércoles 11 de junio, cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos. Es momento de hablar de noticias nacionales y también internacionales. En el tema nacional, como ya lo habíamos anticipado, está la acusación que hizo la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, la respuesta de Claudia Sheinbaum. También tenemos todo esto en el tema, claro, de las protestas y las redadas que están ocurriendo en Estados Unidos. También tenemos la sentencia a los implicados en el intento de homicidio al periodista Ciro Gómez Leiva. Ya se les dictó sentencia. Esta información también es muy interesante y muy importante. Y en el tema internacional también tenemos el crecimiento que han sufrido esas protestas en contra del ICE. Ya vimos en Los Ángeles, vimos en Nueva York, ha escalado también a otros estados de Estados Unidos, a otras ciudades de Estados Unidos. Vamos con las noticias nacionales. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a Claudia Sheinbaum de incitar a la violencia en Los Ángeles tras los disturbios que ya llevan más de 5 días. Yo recuerdo en la mañanera a la presidenta de la República reprobando de manera tajante y muy directa cualquier manifestación violenta o agresiva. Cuando vimos esas imágenes impactantes de el daño a las patrullas, a los taxis, cuando estaban rompiendo ventanas de locales comerciales, saqueando tiendas, yo recuerdo que la presidenta dijo totalmente lo contrario. Sin embargo, Kristi Noem acusó a Claudia de incitar a la violencia. Esto lo hizo desde Washington, en donde declaró que alentó protestas violentas en territorio estadounidense, lo cual consideró inaceptable en medio de las tensiones sociales por las decisiones migratorias que se están tomando en Estados Unidos. Eso fue lo que dijo la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem. Y en respuesta a esto, obviamente, de manera inmediata, respondió Claudia Sheinbaum que ella no dijo eso. Sin embargo, tenemos las palabras de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Veamos a ello. So in 2020, I was a governor of a neighboring state to Tim Walz and watched him let his city burn. And the president and I have talked about this in the past, and he was not going to let that happen
to another city and to another community where a bad governor made a bad decision. So Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable, and it's not going to happen in America. This president is standing up for the average American who wants to walk their child to school every day safely, run their small business, and provide for their families. That's the action that he's taken. He has every authority under the Constitution to send these National Guard under Title X into these communities and make sure that operations go smoothly, that law enforcement officers are protected, that they can continue to do their work without fear of being injured or killed or disrespected, and that they can go home to their families at night. So I'm incredibly proud of the president for activating the National Guard and for sending in these Marines, because these Marines are specifically trained to meet the need that we have on the ground in LA right now. And Governor Newsom has done a disservice to the state of California for many years. The people there should never elect him into a leadership position ever again. Incluso atacaron de rebote al gobernador de California, a Newsom. No hay que perder de vista la importancia que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en el sector de la construcción, en el sector de la agricultura, ¿no? La mano de obra mexicana, sobre todo, muy necesaria por allá. Reconoce el trabajo de Donald Trump de mandar a la Guardia Nacional, de mandar a los Marines, pero no reflexiona sobre las decisiones migratorias que están tomando en este momento, las redadas sin orden judicial, que así comenzaron sin ninguna orden y que después fueron una imposición presidencial. Sobre esto reaccionó también Claudia Sheinbaum y dijo que es completamente falso. Vemos el tuit de la presidenta de la República. Dice: hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración el día de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello, y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones, y que este malentendido se aclarará. Eso fue lo que dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que del 15 al 17 de junio, México participará en la cumbre del G7 como invitado especial. Ahí, como lo dijimos el día de ayer, la presidenta tendrá una reunión con Donald Trump, en donde se abordará el tema de la migración, se abordará el tema de las remesas, se abordará el tema de la seguridad y también el tema de los aranceles al acero y al aluminio que se han impuesto hace algunos días. Así que también se debe abordar este tema. Terrible equivocación de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, y qué buena respuesta inmediata de la presidenta, que no recula ante este hecho y que se pone firme y que pone en firme la postura del país en este tema. Vamos con más noticias. Tenemos la respuesta de Claudia y también tenemos el audio. Si lo tenemos por ahí, lo podemos escuchar. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Esto fue lo que yo les anticipé, lo que ella había dicho en aquella mañanera, en aquella conferencia de prensa que hace todas las mañanas. En ningún momento ella incita a la violencia tras las protestas en Los Ángeles. Así está el tema, veremos cómo escala. Faltan 4 días para que Claudia y Donald se vean las caras
en esta cumbre del G7. Continuamos ahora con más noticias. El Pool, quien fue el autor intelectual, y el Bart, que fue el autor material del intento de homicidio contra Ciro Gómez Leiva, ya fueron sentenciados. Vamos a ver primero el tuit que vemos en la pantalla. Dice: las sentencias de 14 años a Héctor Martínez Jiménez y 12 años a Pool Pedro Gómez Jaramillo por tentativa de homicidio en mi contra, obtenidas por la vía del juicio abreviado, prueban el sólido trabajo en un principio de Harfuch y su equipo en la Ciudad de México, así como el pulcro manejo del caso por parte de la Fiscalía General de la República Mexicana y los fiscales Sara Irene Herrerías y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, prueben también la solvencia de jueces como Edmundo Perusquía. Gracias a todos, dice Ciro Gómez Leiva. A mí personalmente, esta sentencia de 14 y 12 años me parece bastante corta, pero vamos a darle contexto a lo ocurrido. Fue en diciembre de 2022 cuando el periodista muy reconocido a nivel nacional, Ciro Gómez Leiva, fue víctima de un atentado armado en la Ciudad de México. Un par de sicarios en motocicleta le dispararon en al menos 9 ocasiones mientras regresaba a su hogar. Gracias al blindaje de su vehículo, Ciro Gómez Leiva resultó ileso. Tras el ataque, la Fiscalía General de la República asumió el caso, logrando identificar y capturar a varios implicados. Ahora, estas sentencias para Héctor El Bart Martínez Jiménez, que fueron 14 años de prisión por ser el autor material del atentado, al Bart, el autor material, y a Pedro Francisco El Pool Gómez Jaramillo, condenado a 12 años de prisión por su papel como el coautor material y coordinador del ataque. Se declararon culpables en juicio abreviado, lo que permitió una resolución más ágil del caso. Lo importante aquí, que cabe destacar, es que durante estas audiencias, en sus declaraciones, se reveló que los atacantes recibieron adiestramiento en campos del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco. Y uno de estos dos sicarios, el Pool, mencionó en su declaración que el ataque fue un encargo del señor Mencho, en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que escala en muy buena medida lo ocurrido. Por lo que dice el tuit, pues Ciro Gómez Leiva está tranquilo porque está en Europa, porque está en Madrid. Ahora es momento de pasar con más noticias, las noticias internacionales. Las protestas contra ICE por las redadas migratorias se han extendido a muchas más ciudades de los Estados Unidos. Comenzó el tema en Los Ángeles y ya creció. Ahí vemos imágenes de Nueva York. Las protestas contra las redadas migratorias que iniciaron en Los Ángeles han crecido a más de 20 de ciudades estadounidenses, incluyendo Nueva York, Texas y Chicago. Los manifestantes exigen el fin de las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump. La respuesta gubernamental: el presidente ha desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional, más de 4,000 en varias ciudades, mientras que las autoridades locales, como el gobernador de California, Gavin Newsom, ha expresado su oposición a estas medidas. Ha expresado que está en contra de la intervención de la Guardia Nacional en este tipo de protestas, que ya claramente son protestas violentas. En Estados Unidos, en Nueva York, fue detenido David Huerta, que ha incrementado las protestas, el arresto, la detención de David Huerta, que es un símbolo de la lucha por los derechos de los migrantes y del uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, fue liberado rápidamente el mismo día para que el tema no creciera aún más.
Estaremos muy atentos a este tema de las protestas, a las declaraciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses y también de qué sucede esta semana en los Estados Unidos con estas protestas violentas que están ocurriendo por las estrategias migratorias de Donald Trump. Ya tenemos conectado a nuestro compañero Waldo Maya, así que es momento de la información policíaca y de seguridad. Muy buenos días, Waldo Maya. Estamos conectados, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es momento de pasar con tu reporte. Una volcadura en la Cuesta China deja personas lesionadas. Así es, bueno, pues un aparatoso incidente de tránsito, y es que los primeros reportes indicaron que un camión de carga que transportaba bloques de hormigón, bueno, pues se habría quedado sin frenos, y es por eso que al descender la Cuesta China, aparentemente el operador ya no pudo hacer nada al respecto, no pudo controlar la unidad, se impactó primero contra la barra metálica de contención frente al edificio de la Fiscalía del Estado, y posteriormente esta unidad terminó por volcar, la cabina quedó totalmente deshecha, y los dos trabajadores que iban a bordo, bueno, pues quedaron prensados entre los fierros retorcidos. Lamentablemente, el conductor habría presentado un fuerte golpe en la cabeza, lo cual, bueno, pues provocó que entrara en paro cardiorrespiratorio, y es por eso que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para que pudieran reanimarlo, mientras que la otra persona que lo acompañaba, su compañero, pues prácticamente presentó una amputación en la pierna derecha, y es por eso que también fue estabilizado en otra ambulancia tras la intervención de los paramédicos, y ambos fueron trasladados al Hospital General para continuar con su atención. Cabe señalar que también en el sitio se mitigaron riesgos, esto en cuanto al derrame de líquidos para evitar algún otro percance vehicular, por lo cual la circulación se vio afectada ante el cierre parcial de carriles. Fueron los oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras quienes tomaron conocimiento para poder deslindar responsabilidades en presencia de la empresa transportista y su aseguradora para garantizar el pago respectivo de los daños. La circulación, bueno, pues estuvo prácticamente afectada por varios minutos hasta que se pidió la intervención del servicio de grúas para poder retirar esta unidad que quedó prácticamente deshecha, y que, bueno, pues por fortuna hasta el momento estos dos trabajadores todavía continúan hospitalizados en situación delicada, pero afortunadamente lograron salvar la vida. Terrible volcadura, afortunadamente ninguno de los dos que iban en el tráiler perdieron la vida. Continuamos con más noticias. El trailero que se fugó después de chocar por allá en Pie de la Cuesta, Waldo. Así es, otra pesada unidad que presuntamente habría tenido una falla en los frenos, y es que se refiere, según testigos, bueno, pues el operador de este tractocamión acoplado con una caja seca circulaba sobre el Boulevard de la Nación en dirección hacia Peñuelas. Sin embargo, antes de llegar a Avenida Pie de la Cuesta, el operador realizó una maniobra de riesgo, puesto que se refiere que intentó evitar colisionar con los demás vehículos que esperaban pues en este cruce de semáforos, y es por eso que terminó por impactarse contra los postes que se encontraban ahí a un costado de una plaza comercial. Es por eso que también, derivado de este incidente, alcanzó a golpear la carrocería de un camión que se encontraba en este semáforo, y es por eso que el operador afectado, bueno, pues al tratar de estacionarse para evitar conflicto vial, caos vehicular en la zona, bueno, pues estacionó en esta plaza comercial, y en el transcurso de que se trasladaba hasta donde se encontraba el camión siniestrado, pues se percató que ya estaba abandonado, el operador ya se había dado a la fuga. Es por eso que da aviso a las autoridades. Más tarde arriban policías municipales con apoyo del personal de protección civil, únicamente para mitigar riesgos. Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo riesgo para la población, y bueno, pues esta escena quedó a cargo de policías municipales, quienes deslindaron responsabilidades en presencia de la aseguradora del afectado. Es por eso que el tractocamión que quedó siniestrado quedó asegurado para, bueno, pues después contactar al propietario o patrón para que pueda hacerse cargo de pues los gastos por los daños ocasionados en este aparatoso percance, y que hay que resaltarlo, por fortuna no hubo personas lesionadas. El tractocamión se quedó sin frenos.
Aparentemente es lo que refieren, que se quedó sin frenos y es por eso que el operador, presunto responsable, que se dio a la fuga, habría realizado esta maniobra de riesgo para evitar pues una colisión mayor. En una zona con muchos peatones, gran noticia que no pasó a mayores, Waldo Maya. Y la noticia, yo creo, más importante, que detuvieron a 4 personas en el municipio de Huimilpan y estaban armados hasta los dientes, Waldo. Así es, efectivamente. Bueno, pues fue un golpe duro justamente al crimen organizado, y es que se refiere que una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, pues específicamente de la División de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, llevó hasta este domicilio en el municipio de Huimilpan. Se trató de un rancho en donde, bueno, pues intervino mediante un cateo tanto los oficiales de la Fiscalía General de la República, así también como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para poder realizar este cateo en donde se localizaron, bueno, pues 10 armas de fuego largas de diferentes calibres, 20 cargadores, más de 4,000 cartuchos útiles también de diferentes calibres, 13 celulares, un portafolio, 90,000 pesos mexicanos en efectivo, así también como $900 en efectivo y 5 piezas para armas de fuego, una bolsa con marihuana y 20 vehículos de lujo que, bueno, pues se desconoce su procedencia. Además de estas 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres que aparentaban ser una familia, sin embargo, fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para que se defina su situación legal por este hecho. Vemos las imágenes de la casa, Waldo Maya, muy bonita, con el pasto bien regado e impecable, y adentro había armas, había dinero y había droga. Muchas gracias por tu reporte, Waldo, que tengas un excelente día. Muchas gracias y excelente día. Esto en el municipio de Huimilpan, vaya noticia. Recuerda que todas estas noticias, toda esta información la puedes consultar en la página de internet www.magazinedequerétaro.com. También, si quieres participar en Magazine Directo, si quieres emitir tu juicio, tu opinión o hacer algún tipo de denuncia, lo puedes hacer al número de WhatsApp del estudio, al número 442-365-2289. Te invito también a que nos sigas en todas las redes sociales como Magazine TV. Ahí puedes encontrar todo el contenido que tenemos para ti, los videos que nos presenta día con día Waldo Maya en el tema de seguridad y accidentes. Vamos a una pausa, regresamos con la colaboración de Vicente Maldonado. Consume del campo, vive feliz. La naturaleza nos da regalos increíbles. Y uno de los más dulces es la miel. Un néctar puro que nace del esfuerzo de las abejas y su polinización. Cultivada con amor por manos mexicanas, la miel es un tesoro lleno de sabor, historia y bienestar, lista para endulzar nuestra vida de forma saludable. ¿Sabías que la miel es el único alimento que no caduca? Puede conservarse por mucho tiempo, además de ser una fuente de energía que fortalece el sistema inmunológico, mejora la digestión, reduce los triglicéridos y hasta puede cicatrizar heridas. Cada gota de miel es una pequeña maravilla que ha llegado a nuestras mesas con el trabajo y amor de las y los productores mexicanos, quienes cuidan cada detalle en su producción, protegiendo siempre a las abejas. Estos pequeños seres que hacen posible el gran regalo natural de la miel. Consume del campo, vive feliz. Para más información, consulta nuestra página www.go.mx/agricultura. Gobierno de México.
Estamos de regreso en Magazine Directo con las noticias más destacadas de este miércoles 11 de junio del 2025, cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos. Es momento de la colaboración con Vicente Maldonado, que nos va a hablar del tema de los desaparecidos, presuntos desaparecidos, de las presuntas fosas clandestinas. En este sentido, el gobierno estatal negó la presencia de fosas clandestinas en Querétaro. Esto luego de algunos videos, de algunas publicaciones que ocurrieron en redes sociales. Fue el secretario de Gobierno del Estado, Carlos Alcaraz, que informó que de los 547 expedientes iniciados por personas no localizadas en la entidad, 540 ya han sido plenamente identificados y se encuentran fuera de situación de desaparición, mientras que 7 casos continúan en análisis para su actualización. El funcionario explicó que algunos registros se mantienen activos a pesar de que las personas ya fueron localizadas debido a que no se han actualizado adecuadamente los datos en los sistemas oficiales. Eso fue lo que dijo el secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alcaraz. 547 reportes de desaparecidos, 540 ya localizados, quedan 7 ahí pendientes. Tenemos toda la información. Vamos con la colaboración de Vicente Maldonado. Muy buenos días, Vicente Maldonado. Estamos conectados. Buenos días, Ramón. ¿Cómo estás? Saludos a todos quienes nos siguen por la señal de Magazine. Desde muy temprano ya con la información y despertándonos con todos los ánimos. Muy temprano con las noticias y con el café. Mi estimado Vicente Maldonado, cuéntanos qué tienes para hoy. Sí, mira, ahorita como bien lo mencionabas, un tema muy delicado y que a través de los años y los últimos, desde 2006, el gobierno de Felipe Calderón se ha incrementado. Esto no quiere decir que desde esos años existe este tema de las desapariciones, pero se agudizó. Digamos, brevemente en México y Latinoamérica en los años 60 y 70, los gobiernos utilizaban estrategias de desaparecer a los opositores y obviamente hay muchos a los cuales ya nunca se encontró. Y en general eran las fuerzas castrenses quienes hacían ese trabajo. En el caso de otros países, Estados Unidos, con la Operación Cóndor, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, hicieron toda esta estrategia y entre esos mismos países también había intercambio de información para, digamos, desaparecer a los opositores. Pero bueno, en el caso de México, quiero iniciar con 2 conceptos clave. Uno son las personas no localizadas. ¿Qué diferencia tiene con las desaparecidas? Las personas no localizadas son aquellas que no sabemos dónde están, pero su ausencia no es derivado de un hecho delictivo. ¿A qué voy? Puede ser resultado de una catástrofe, puede ser un sismo, una inundación, un deslave. Pero son desaparecidas, pero no es por un delito. Están las que desaparecen, digamos, o no localizadas por voluntad, los que se van de su casa y nadie sabe dónde quedó. Y otros más son por desaparición no voluntaria. Y esto se refiere a personas que por cuestiones mentales, de drogadicción y todo este tipo de situaciones, se van. Si bien es por su propio pie, por su estado, no se puede hablar que haya una voluntad. Y ese es el gran espectro de personas. Y entiendo que es de lo que hablaba el secretario de Gobierno del Estado, de no localizadas, ¿no? Pero también está el caso de las personas desaparecidas. Y aquí sí, la diferencia es que es a causa de un delito. Por ejemplo, puede haber un secuestro y si hay la petición de un intercambio de dinero, pues mínimamente se sabe que vive. Pero hay ocasiones que derivado de un secuestro, los delincuentes desaparecen a la persona. ¿A qué voy? Ya nadie sabe nada, ya no se comunican y se ignora su paradero. Puede ser igual por homicidio,
que no solo asesinan a la persona, sino el cuerpo lo desaparecen, que es el caso de las llamadas fosas clandestinas. Y así una serie de delitos que nos llevan a que la persona no sepa dónde está. Pero ahora, ¿cómo estamos en México? Se tiene en México el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación un conteo que viene desde diciembre de 1952, que hay un acumulado de esa fecha al día de ayer de 364,300 personas desaparecidas o no localizadas. Tú me vas interrumpiendo si hay alguna pregunta, Ramón. Adelante, adelante. De estas personas desaparecidas a nivel nacional, todavía tenemos 119,000 de ese año a la actualidad. Todavía está ese dato. Pero hay un dato muy interesante. A partir del año 2007, ya con el sexenio de Felipe Calderón, hacia acá hay 106,000. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos últimos 18 años se ha incrementado, digamos, en 106,000. Antes había 17,000 personas del 52 al 2007. Y del 2007 a la actualidad van 106,000. Se ha potencializado de una manera brutal. Algunos, y sobre todo Naciones Unidas, se lo adjudican a la llamada guerra contra el narcotráfico. Ahí está uno de los puntos clave. Y en el caso de Querétaro, desde el año 2007 al 2025 tenemos 3,385. Obviamente ya hay muchos que ya se han localizado, van 2,519 localizadas, y entonces no está tan... Esa cifra que corresponde a Querétaro de los más de 3,000, ¿es de personas no localizadas o personas desaparecidas? Desaparecidas y no localizadas. Las no localizadas, estaríamos hablando de 2,781. ¿Qué son esto? Que no es a causa de un delito. Son 604 las que son desaparecidas y que esa desaparición es a causa de algún delito. ¿Desaparecidos en Querétaro cuántos? 604 de 2007 a 2025. De 2007 a 2025. Estos son datos de la Secretaría de Gobernación Federal. Obviamente estos ya hay una reducción y quedan estas 6 personas por localizar. ¿No? Entonces, ahí se va dando. Actualmente la Fiscalía, y según estos datos del gobierno federal, hay 2,100 folios. ¿Qué es esto? 2,100 registros de personas que no sean, que sus familias presumen que no están localizables. Obviamente se hacen las investigaciones y a veces resulta que regresan a sus casas, ¿no? Esto nos activan las alertas. Y es un tema muy complicado y también muy delicado porque hay actores políticos de todas las corrientes que intentan sacar raja con los números sin detenerse en las texturas de cada una de las circunstancias que los envuelven. Y en el caso particular, digamos, de desapariciones forzadas, ¿qué es esto? Y quiero hacer mucho hincapié. ¿Por qué pongo énfasis en esto? La desaparición forzada se da cuando algún servidor público participa en la desaparición de personas, ya sea que le ejecute, haga el financiamiento o lo facilite. Esto es bien importante y por eso después de las reformas a los códigos penales federal, locales y también en las leyes en la materia de desapariciones forzadas, se hizo mucho hincapié en esta situación. En México, en general, del año 2007 a la actualidad, se tienen registradas 1,054 personas que su desaparición fue forzada. ¿A qué voy? Algún servidor público intervino en esta desaparición. En México. Y se dice de los estudios de Naciones Unidas que generalmente son grupos castrenses o policías municipales o estatales. Esos son los informes que tienen las Naciones Unidas al respecto.
¿Alguna observación, comentario, Ramón? Entonces, las personas no localizadas son quienes se ausentan por voluntad propia, por diferentes motivos de causa natural, las personas no localizadas. Así es. Los desaparecidos son los que no son encontrados a causa de un hecho delictivo. Y las desapariciones forzadas son las que ocurren cuando desaparecen a través de un hecho delictivo que además integra la participación de una autoridad o un servidor público. Así es. Y eso es bien importante tenerlo, porque en el sexenio de Felipe Calderón se dieron, la Corte Interamericana condenó a México por la desaparición de 3 jóvenes en Chihuahua, a que se tenía que llegar a la verdad. Esto fue 2011 que sucedió, no fue antes, fue el sexenio de Calderón, perdón. Y en estas sentencias, esas condenas que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, la respuesta que daba México era de, sí desaparecieron estas 3 personas, pero no intervino las fuerzas del orden, que ellos decían, las familiares de las víctimas, que había sido el ejército. Y la Corte Interamericana señaló al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que también el hecho de no investigar y no llegar a la verdad hace cómplice al Estado de la desaparición forzada. Se vulneran los derechos humanos, no solo de las víctimas directas, sino de sus familiares. Naciones Unidas también dice que puede ser que parte de los 116,000 personas que aún siguen desaparecidas en el país desde 1952, una gran parte son desapariciones forzadas, y que el Estado mexicano no quiere investigar o no quiere llegar a fondo, precisamente porque puede suceder que haya servidores públicos de alto nivel involucrados. Eso es lo que expone Naciones Unidas. Y en el caso de Querétaro, sobre desaparición forzada, desde 2007 a 2025, se tiene detectada una persona que aún no se sabe su paradero. Y aquí se desconoce cuál fue la causa concreta de esta desaparición, cuál fue el tipo de delito que ocurrió para que se diera esta desaparición forzada. Y en Querétaro existe una. ¿Conocemos el nombre de esa persona? No, obviamente por reservas de las investigaciones no se sabe. Y también en la Secretaría de Gobierno Federal no determina si la investigación la lleva la Fiscalía o en su momento la Procuraduría Estatal o la Fiscalía General de la República. Este es el tema, pero más allá de que sean pocos o muchas personas, se tienen que ir fortaleciendo estas dinámicas de búsqueda. El Estado de Querétaro cuenta con una ley sobre personas desaparecidas, esa se promulgó en el 2014, derivado de las reformas del año 2011 a nivel federal. Y obviamente pues también es todo esto a causa de las observaciones y las condenas que ha hecho los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es fundamental su existencia y su influencia para que los derechos humanos estén en progresividad y se vayan erradicando este tipo de prácticas. Nada más para finalizar, Vicente Maldonado, hablando de las desapariciones de las personas no localizadas y también de las desapariciones forzadas en México. Sobre las noticias impactantes de este año está el tema de los llamados campos de exterminio que se encontraron en algunas zonas del país, de Jalisco, que tienen que ver con los cárteles de las drogas y fosas masivas y clandestinas. Todas estas personas que no son encontradas y que son parte de estos hechos del crimen organizado, ¿en qué etiqueta caen de las que nos acabas de mencionar? Y también, ¿qué tan precisas son las cifras? Mira, te comento, en el caso del crimen organizado, como digamos lo que fue
este campo llamado de exterminio en Jalisco, viene derivado del delito de reclutamiento, porque en ese caso se asume que son particulares sin la participación de un servidor público quien lo realiza. Esa es la presunción inicial, que sería esta parte de reclutamiento forzado. Y hubo un debate ahí muy interesante, que si bien es gramatical, pero es de fondo, donde decía Omar García Harfuch que no era necesariamente un centro de exterminio, sino de reclutamiento. Y en cierta manera tiene razón. Es donde los reclutaban, ahí los tenían, pero se entiende que quien no obedecía o no era útil, ahí mismo lo mataban. Finalmente tenía dos funciones: reclutar y ahí mismo los sepultaban. Ahora, si se llegara a descubrir que este reclutamiento se hace con el apoyo de algún servidor público, entonces ya entra la categoría de desaparición forzada. Entonces se agrava el tema. Y aquí quiero dejar bien claro esto: cualquier delito que comete un servidor público se agrava y las penas son más altas por la posición en la que se encuentra, y obviamente un servidor público debe estar para cuidar la integridad de las personas, velar por el interés común, el bien común, y no usar la posición para generar daños a la sociedad. Entonces si solamente es particulares, en este caso muy particular del reclutamiento forzado, es ese. Pero si la intervención de un servidor público, ya es también desaparición forzada. Vicente Maldonado, seguramente ya conoces la noticia de la sentencia que recibieron, la condena, el PUL y el BART, sobre el tema del intento de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, donde mencionaron que fueron capacitados en espacios del Cártel Jalisco Nueva Generación y que la orden fue directamente del Mencho. ¿Qué opinión tienes tú sobre esos 12 y 14 años que recibieron de sentencia estas personas por este hecho? Mira, obviamente yo tendría que checar, porque también sería muy aventurado y muy irresponsable de mi parte hablar sin conocer el expediente. Entiendo que hubo esa reducción de condena porque los implicados pidieron un proceso abreviado. ¿Qué es esto? Es reconocer que sí lo cometieron, ayudar a descubrir quiénes lo organizaron, y ellos reciben un beneficio. En el entendido, obviamente, que fue un intento de homicidio, no fue un homicidio. Y aquí, obviamente, también hay que ver las agravantes. Si el atentado fue, a ver, ya que lo voy a dejar bien claro, contra Ciro Gómez Leiva como persona, o como Ciro Gómez Leiva como periodista. Esta situación también cambia los temas, porque entonces es una persecución en contra de un periodista que por ejercer su trabajo es perseguido y sobre todo recibe un atentado, atentan contra su vida. Entonces sí sería muy interesante, ya ver si en algún momento podemos vislumbrar ese expediente, cuáles fueron las acusaciones y saber si se toma en cuenta que fue contra Ciro como persona o como contra periodista, porque los periodistas también están en un alto índice de vulnerabilidad en el tema de desapariciones y también desapariciones forzadas. Pero finalmente son temas que no se saben, ya sea porque no hay denuncia, porque no se sigue la investigación. Por ejemplo, hay personas que vienen de otros estados de la República en esta movilidad social y sus familias creen que solamente ya no regresó, pero no saben las circunstancias reales y no denuncian. Entonces se quedan ahí. No, o sea, esto también puede suceder, y lo que se tiene pues son las denuncias que se presentan tanto en la Fiscalía General de la República como en las fiscalías locales. Por eso es importante que se hagan las denuncias, aunque mucha gente diga que es exagerado si no se presenta algún familiar a su casa. No, hay que hacerla, y ya se aparece, pues qué bueno, pero no quedar con esa zozobra
y que no quede sin registrar. Muchas gracias, Vicente Maldonado, y quedamos muy pendientes al focus de esta semana en la edición impresa de Magazine TV, información y análisis de actualidad. Pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias a todas las personas que nos siguen y gracias por su atención y nos seguimos viendo. Que tengan un excelente día. Es momento de una breve pausa, regresamos con noticias locales. Consume del campo, vive feliz. La naturaleza nos da regalos increíbles. Y uno de los más dulces es la miel. Un néctar puro que nace del esfuerzo de las abejas y su polinización. Cultivada con amor por manos mexicanas, la miel es un tesoro lleno de sabor, historia y bienestar, lista para endulzar nuestra vida de forma saludable. ¿Sabías que la miel es el único alimento que no caduca? Puede conservarse por mucho tiempo. Además de ser una fuente de energía que fortalece el sistema inmunológico, mejora la digestión, reduce los triglicéridos y hasta puede cicatrizar heridas. Cada gota de miel es una pequeña maravilla que ha llegado a nuestras mesas con el trabajo y amor de las y los productores mexicanos, quienes cuidan cada detalle en su producción, protegiendo siempre a las abejas. Estos pequeños seres que hacen posible el gran regalo natural de la miel. Consume del campo, vive feliz. Para más información, consulta nuestra página www.go.mx/agricultura. Gobierno de México. Estamos de vuelta en Magazine Directo con las noticias más importantes de este miércoles 11 de junio, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos. Es momento de información de carácter local. El día de ayer trascendió la reunión entre el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, y también directivos importantes del data center Amazon Web Services. El gobernador recibió en el Palacio de la Corregidora a una comitiva de Amazon Web Services encabezada por el presidente global de operaciones de los centros de datos, Sergio Loureiro. Durante la visita, el gobernador reiteró la disposición de su administración para apoyar en la cimentación y operatividad de Amazon en la región, esto con el objetivo de llevar a Querétaro al siguiente nivel en materia de tecnología. Asimismo, agradeció la confianza por instalar esta empresa mundial en el estado y se comprometió a brindar lo mejor que se tiene las y los queretanos. También el gobernador dijo que si necesitan un buen vendedor, pues él está a disposición de Amazon en una especie de broma. El tema de este data center de Amazon fue un anuncio que se hizo en enero del 2025, a inicios de este año, una inversión de $5,000 millones aquí en el estado de Querétaro durante los próximos 15 años para construir infraestructura tecnológica. El proyecto de Amazon, de estos $5,000 millones, el proyecto pretende impulsar el desarrollo digital en México y beneficiar a toda América Latina con servicios de nube e inteligencia artificial. La inversión de Amazon generará más de 7,000 empleos anuales y capacitará a 200,000 personas en habilidades digitales. Querétaro fue elegido
por su ubicación estratégica y su capacidad de alojar centros de datos de alta tecnología. Entonces la inversión es de $5,000 millones a una infraestructura digital en 15 años. Se crearán 7,000 empleos, se capacitarán 200,000 personas y también se ofrecerá 440 servicios tecnológicos para México, para América Latina. Amazon Web Services, el data center que se ubicará en Querétaro, pues fortalece los lazos con la ciudad a través de esta reunión que tuvo Mauricio Curi con Sergio Loureiro. Esa es la información en torno a Amazon Web Services. Continuamos con noticias relevantes del día de ayer y tenemos un video que se viralizó por la noche. Es el alcalde del municipio de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, Chepe Guerrero, quien responde a las críticas casi sistemáticas de un diputado federal morenista que a cualquier obra, a cualquier iniciativa, a cualquier intención del gobernador o del Partido Acción Nacional, pues él tiene una crítica para dar. Fue la respuesta de Chepe Guerrero a este personaje morenista, a quien critica de ser gris y también critica su gestión cuando fue el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Veamos el video de Chepe Guerrero que colgó en sus redes sociales. Hola, ¿cómo están? Vengo llegando del Progreso, estuvimos ahí con nuestro programa Cocina Móvil, pero hay varias cosas que les quisiera platicar. Hay obras que cambian ciudades, hay decisiones que cuidan generaciones y hay líderes que no le tienen miedo al futuro. Gracias al impulso decidido del gobernador Mauricio Curi, hoy Querétaro está haciendo historia. El sistema Batán, Agua para Todos, no es cualquier proyecto, es un parteaguas. Es el primer paso para resolver, con inteligencia y con innovación, uno de los retos más grandes de nuestro tiempo, el acceso al agua. Y ese paso, ¿qué creen? Inicia aquí, en Corregidora. Este sistema hará de Querétaro el primer estado del país y de toda Latinoamérica en reusar el agua con tecnología de vanguardia. Captaremos el agua de lluvia, trataremos el agua que ya usamos y la devolveremos limpia, segura y útil para todas y todos. Hablamos de un sistema capaz de proveer hasta 1,800 litros por segundo. Eso significa agua suficiente para medio siglo. Sí, 50 años de certeza hídrica. Ahora bien, a diferencia de lo que dice el diputado Gilberto, golpista y mezquino, este no es un proyecto de un solo partido, es un proyecto de Estado, un proyecto para los ciudadanos. Tan es así que ha sido respaldado por distintas fuerzas políticas, incluyendo a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, al expresidente y líder de Morena López Obrador y al mismo coordinador nacional de Conagua, que por cierto lo calificó como un modelo único en todo el país, un ejemplo de visión de Estado, el bien común por encima de cualquier interés personal o partidista, porque cuando se trata del agua se vale sumar y se vale coincidir. Lo que no se vale es mentirle a la gente. Lo que no se vale es manipular con miedo un derecho humano tan importante como el agua. Y eso es exactamente lo que ha intentado hacer el diputado Gilberto Herrera. Un político que no solo ha demostrado ser un mentiroso profesional, sino también un pésimo administrador. Cuando fue rector de la UAC, de tal forma, el alcalde del municipio de Corregidora defiende el proyecto hídrico del sistema Batán y después en ese video continúa a desacreditar a Gilberto Herrera. Usted puede ver el video completo, si así lo desea, en las redes sociales del propio Josué Guerrero Trápala. Continuamos con más noticias. El día de ayer, por la tarde, una noticia importante es que el Cabildo aprobó el programa Apoyo Económico a Personas Artesanas del municipio de Querétaro. En esta sesión ordinaria, el ayuntamiento aprobó por mayoría de votos el programa Apoyo Económico a Personas Artesanas del municipio de Querétaro, así como sus reglas de operación. Dicho programa
tiene como objetivo establecer el otorgamiento de apoyos sociales a las personas artesanas para mejorar sus procesos y también ampliar sus oportunidades de venta de una manera ordenada, inclusiva y participativa a fin de reducir las brechas en materia de desarrollo económico y social. Por mayoría de votos de las y los regidores fue aprobado el acuerdo por el que se crea el Consejo de Desarrollo Querétaro, ciudad de aprendizaje, así como los lineamientos que regulan su integración, funcionamiento y operación, al considerar que la red municipal de ciudades del aprendizaje de la UNESCO es una red orientada a la política internacional que proporciona conocimientos técnicos y mejores prácticas. Así es que el día de ayer, en esta sesión ordinaria, se aprobó por mayoría de votos por parte de los regidores el programa Apoyo Económico a los Artesanos del municipio de Querétaro. Esas son las noticias más recientes, las más frescas, las que ocurrieron por la tarde del día martes. Ahora pasemos con más noticias en torno al tema de las redadas en los Estados Unidos, de las deportaciones. El secretario de Gobierno del Estado, Carlos Alcaraz, precisó que no se ha identificado a ningún queretano que haya sido detenido. El detalle lo tiene Alan Contreras. El secretario de Gobierno del Estado, Carlos Alcaraz, informó que se ha establecido un canal permanente de comunicación con diversas asociaciones de migrantes queretanos radicados en Estados Unidos, con el objetivo de conocer su situación actual y atender posibles necesidades a través del vínculo con representaciones consulares mexicanas. Sí, ya hubo un acercamiento con distintas organizaciones que hay en el Estado de Querétaro que representan a los queretanos que están en Estados Unidos, principalmente para conocer en este momento su condición actual, si hay algo que puedan requerir del Gobierno del Estado o un vínculo con las distintas representaciones consulares que tiene México en los Estados Unidos, y estamos en este diálogo de manera permanente. Derivado de estos acercamientos, Alcaraz confirmó que se atendió con éxito una solicitud específica planteada por la Asociación de Migración y destacó que, por instrucción del gobernador, se estableció contacto con el Consulado de México en Los Ángeles para dar seguimiento a la reciente redada migratoria ocurrida en esa ciudad. En cuanto al estatus general de los queretanos en Estados Unidos, el secretario señaló que, al no haber reportes negativos, se infiere que no hay afectaciones graves al momento. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Sobre el tramo de la carretera 57, que está casi en permanente reparación en el municipio del Marqués, el PAN en Querétaro, en voz del presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango García, calificó de incapaces al gobierno federal de terminar esta obra en la carretera 57, obra que lleva mucho tiempo en curso y otras que se sumarán para mejorar esta carretera. Escuchemos la información que tiene Paco Segura. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, expresó su preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las obras de mantenimiento y rehabilitación en la carretera federal 57. Arango García cuestionó la eficiencia y el costo de los trabajos realizados hasta ahora, señalando que los avances han sido limitados y con una alta inversión. Destacó que las labores solo se realizan 4 días a la semana, mientras que el nuevo tramo intervenido, iniciado esta semana, tendrá un costo estimado de 1,000 millones de pesos. Pero que además nos genera un terrible caos vehicular, genera afectaciones a la economía de nuestras familias. Y lo peor, esto también se traduce en accidentes y daños materiales, que por si fuera poco, se traduce en más de 2,500 vidas perdidas a causa de accidentes generados por estas obras desde hace 10 años. Cabe señalar que las maniobras para intervenir el trayecto ya comenzaron cerca de la zona del Colorado en el municipio de El Marqués. Según lo estimado, las intervenciones durarán alrededor de un año, por lo que tanto el gobierno municipal de El Marqués, así como el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicitarán a la Federación mayor información de la obra para buscar opciones en mejora de la movilidad en rutas alternas.
Para Magazine Directo, Paco Segura. Me parece al menos un poco precipitado culpar a las obras de tantas muertes que han ocurrido. Sin embargo, es importante precisar y reconocer que sí afectan en buena medida a la movilidad dentro de Querétaro y también en la carretera, que sí impactan en la economía de las familias, quienes tienen locales o negocios en esa zona, y también seguramente son culpables de algunos accidentes. En el tema de movilidad, en Paseo 5 de Febrero, continúan las reuniones entre el gobierno estatal y también los colectivos ciclistas. Recordar que después de la invitación de Mauricio Curi a caminar por Paseo 5 de Febrero y ver que la obra ya estaba terminada, fueron un par de colectivos quienes le tomaron la palabra al gobernador y encontraron más de 400 detallitos, y eso es lo que generó estas mesas de diálogo para escuchar a los ciudadanos y también mejorar la obra y por fin terminar Paseo 5 de Febrero. La información la tiene Alan Contreras. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Pío X Salgado, informó que continúan los trabajos de atención a las observaciones realizadas por los colectivos ciclistas respecto a la obra Paseo 5 de Febrero. De acuerdo con el funcionario, se ha sostenido ya 2 reuniones con representantes ciudadanos para dar seguimiento puntual al inventario de señalamientos elaborado por los usuarios de movilidad activa. Ya llevamos 2 reuniones, el viernes pasado fue la segunda reunión. No solamente ya con el tema 5 de febrero, el tema 5 de febrero se está atendiendo puntualmente lo que ellos realizaron en su inventario, sino que también los queremos involucrar en los futuros proyectos de movilidad que vengan a la ciudad. El secretario detalló que el universo de observaciones pasó de 456 a aproximadamente 300 en una semana, gracias a un proceso de depuración y reclasificación. No todos son atendibles porque muchas cosas son de proyecto. Entre los reportes ciudadanos se encuentran temas de mantenimiento como tapas de registro, bases de alumbrado, señalética y condiciones del espacio público. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Como ya lo habíamos mencionado en diferentes espacios, de esos 400 y más detalles, creo que hay algunos que son mínimos. Sin embargo, sí hace falta finalizar la obra, sobre todo para peatones y ciclistas. Ahí es donde está el detalle en 5 de febrero. Hay que recordar que a inicios del año, el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, lanzó de manera digital un programa que se llamaba Elige tu obra. Este era un programa que se llevaba a cabo a través de internet. Tuvo muy poca participación, en consecuencia, es Paulina Aguado, regidora de Movimiento Ciudadano, quien opina que realmente la ciudadanía no eligió ninguna obra por la baja participación que tuvo esta idea. El programa se llamaba Elige tu obra en el municipio de Querétaro. La nota la tiene Alejandro Payán. La regidora de Movimiento Ciudadano, Paulina Aguado Romero, afirmó que dentro del Plan de Obra Anual 2025 para la capital queretana no se tomó en cuenta la verdadera opinión de los ciudadanos, pues solo participó apenas el 1.8% de la población, y dijo que recorrerá las colonias para conocer si fueron tomados en cuenta en las obras que contempla este plan anual. Hace aproximadamente 4 meses, el 28 de marzo, se aprobó la propuesta anual de obra, el POA del municipio de Querétaro, el cual contempla más de 100 obras por un monto aproximado de 1.500 millones de pesos. Estas obras, según nos informaron, surgen y se deciden y se meten en esta lista a partir de lo que se llamó en su momento el proyecto de encuesta Elige tu obra, que convocó el municipio y que estuvo en línea la encuesta abierta un mes. Con ello, lamentablemente, solo participaron alrededor del 1.8% de la población. Esto quiere decir que muy poca gente se enteró de este procedimiento, de este ejercicio, de esta encuesta,
Que la preocupación que le han manifestado los vecinos de diferentes colonias es que están siendo intervenidas, donde la mayoría desconoce en qué consisten esos trabajos y qué se va a hacer o los montos que ocuparán, pues algunas obras no son prioritarias. Dijo que solo hay 2 obras nuevas dentro del PUA 2025, derivado a que el presupuesto tuvo una reducción de aproximadamente 1,000 millones de pesos o mayor incluso, que no va a la par del crecimiento del estado o de la capital queretana. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. Recuerda que todas estas noticias las puedes consultar en www.magazinedequerétaro.com. También puedes participar en Magazine Directo al número de WhatsApp en el estudio. Puedes ahí dar tu opinión, puedes dar tu comentario o tu denuncia 442-365-2289. Escríbenos, participa. También te invito a que nos sigas en todas las redes sociales como Magazine TV. Después de una pausa tenemos a Marcos Arellano con la información deportiva, la información de los Gallos Blancos y también más noticias locales. Queda pendiente la nota de los establecimientos cerrados por no utilizar la aplicación de cierre digital, los establecimientos clausurados, el tema de los locatarios en el mercado Escobedo, el reconocimiento que recibió Querétaro por su transparencia en las finanzas, y también está una noticia del Partido Revolucionario Institucional de cara al 2027. Tenemos mucha más información, así que quédate con nosotros, una pausa y regresamos con más en Magazine Directo. Revista del Consumidor TV. Hipertensión, diabetes y obesidad son problemas de salud comunes en nuestro país. Para prevenir estas enfermedades y los gastos que conllevan sus tratamientos, todas y todos debemos ejercitarnos. De acuerdo con la OMS, el ejercicio no solo ayuda a mantenernos saludables, sino también a la mejora general de la calidad de vida. Sin importar tu edad o condición física, es importante realizar ejercicio de forma regular. No es pretexto que el dinero no alcance para ir al gimnasio. Ejercitarnos en casa es lo de hoy por ser la mejor alternativa, práctica, accesible y económica. Estas son algunas de sus ventajas. Con poco o ningún equipo, puedes crear una rutina completa que se adapte a tus necesidades. La flexibilidad de horario te permite organizar tus sesiones de acuerdo con tus actividades. Ahorro de tiempo y dinero en traslados a un gimnasio. La privacidad de tu hogar te permite avanzar a tu propio ritmo sin sentirte observado o comparado. Además, puedes utilizar aplicaciones, videos y clases en línea que ofrecen rutinas para todos los niveles y de forma gratuita. Si no sabes qué tipo de ejercicio realizar, te damos algunos tips. Yoga y pilates continúan ganando seguidores, gracias a sus beneficios tanto físicos como mentales. Estas actividades promueven la relajación, mejoran la postura y aumentan la flexibilidad. Solo necesitas un tapete de yoga para empezar. Puedes buscar clases en internet del tipo de actividad que elijas. Algunas plataformas digitales y aplicaciones permiten, incluso, que tengas acceso a entrenadores profesionales con un solo clic. Decídete. Sabemos que al principio cuesta trabajo acostumbrarse a realizar ejercicio, pero bien vale la pena hacer un esfuerzo y empezar con algunos minutos. Poco a poco, podrás ir aumentando la duración y lograrás integrarlo a tus hábitos. Recuerda que si haces ejercicio de forma rutinaria, marcarás una gran diferencia en tu salud. Di adiós al sedentarismo y mantente saludable. Actívate ya. Revista del Consumidor TV, el espacio del consumo inteligente. Procuraduría Federal del Consumidor. Continuamos en Magazine Directo. Tenemos las noticias más importantes de este miércoles 11 de junio para que estés muy bien informado cuando son las 9 de la mañana con 28 minutos. Es momento de conectarnos con Marcos Arellano en el bloque de deportes. Muy buenos días, Marcos Arellano, estamos conectados.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Bueno, ya es mitad más de bien semana. Ombligo de semana, perdóname. Fíjate que ayer, buenas noticias, la selección mexicana gana de forma, pues, no digamos contundente, sí dominaron el partido, pero con un gol de Orbelín Pineda fue suficiente para que México ganara el amistoso frente a Turquía, previo a la Copa de Oro, que ya inicia este sábado, donde México va a enfrentar a República Dominicana. Pero me gustó mucho el planteamiento de Javier Aguirre, se vio muy diferente la selección respecto al partido de Suiza, y bueno, qué buen triunfo, y además un jugador formado en la cantera queretana. Y hablando de Querétaro, ayer vimos la noticia en exclusiva en Magazine y Papagayo, que regresa un viejo conocido, Kevin Balanta, defensa central colombiano, que ya tuvo un par de etapas por Gallos Blancos, regresa a la defensa central para suplir la baja de Franco Russo, otro jugador repatriado, otro jugador que pertenece al Grupo Caliente y que se integra de lleno a la pretemporada con Benjamín Mora. Mi estimado Marcos Arellano, victoria por la mínima del Tri, que muestra, digamos que avances significativos en su funcionamiento. Ya veremos cómo le va al equipo que dirige Javier Aguirre, sobre todo en la Copa Oro que está a la vuelta de la esquina. Y en torno al tema de Kevin Balanta, todavía no tenemos anuncios oficiales de que se va Franco Russo, pero tú ya lo anticipaste, mi estimado Fabrizio Arellano, que te las sabes todas en Gallos Blancos, lo que trae a Kevin de vuelta al equipo de color azul y negro después de su paso insípido en Tijuana y también en Defensa y Justicia, ¿no? Así es, fíjate que en Defensa y Justicia solamente jugó 5 partidos debido a una lesión que tuvo que lo privó de estar pues con actividad durante la mayor parte de la temporada. O sea, 5 partidos, 423 minutos, 2 amonestaciones, son números muy, muy bajos para un jugador como Kevin Balanta. De igual manera, cuando llega a Tijuana, tiene una baja en su rendimiento. Y bueno, sabemos que en Gallos Blancos ha sido una plataforma, ha sido un trampolín para muchos jugadores que han venido en malas rachas o en decadencia. Ojalá sea eso, es el caso de Kevin Balanta, que te puedo asegurar que él quería venir sí o sí desde que salió de Cholos de Tijuana. Él tenía la intención de venir a Querétaro, no se dieron las cosas, lo mandaron al equipo de Bragarnik allá en Argentina, Defensa y Justicia, y ahora regresa finalmente a Gallos, que es un jugador, ojo, es joven, tiene 28 años, muchos piensan que es un jugador grande, que ya es un cartucho quemado. Bueno, la edad de 28 años es un jugador que podría estar en su prime. Ojalá lo recuperen Gallos Blancos. Yo creo que Kevin Balanta realmente nunca se quiso ir de Querétaro, yo creo que nunca quiso ir a los Cholos, sin embargo, pues los dueños mandan. Y sobre eso que acabas de mencionar, Marcos Arellano, el tema del promotor, el agente de futbolistas consentido, favorito de Grupo Caliente, pues está detrás de este movimiento. Ya veremos si está planeando algunas otras cosas antes de que lleguen los nuevos dueños. Bueno, hay que recordar que ahora la administración la sigue teniendo Grupo Caliente, y ya lo dijo abiertamente Jorge Hahn en una entrevista. Bragarnik le llamó colaborador, es un colaborador de Grupo Caliente desde el 2012, y bueno, evidentemente pues muchos de los jugadores llegan por él, y bueno, esta no es la excepción. Kevin Balanta pertenece finalmente al Grupo Caliente, y acá hace falta un defensa central, entonces lo fácil es llenar los huecos que dejan jugadores importantes, ¿no? Falta ver quién va a llegar en lugar de jugadores como Adonis Preciado, algún delantero. No hay renovaciones de contrato todavía firmadas, entonces todavía sigue siendo un desorden. Y ojo que hoy es exactamente un mes para el inicio del torneo. Hoy estamos a 11 de junio, el torneo va a iniciar el 11 de julio para Gallos, visitando precisamente a los Cholos de Tijuana, y la incertidumbre es enorme en cuanto a los jugadores, ¿no? En el caso de los nuevos dueños, va caminando bien la cosa, no hay una fecha, te digo, así como cayó el dinero hoy, mañana o en 2 semanas, pero en algún momento va a caer eso para poder hacer oficial su llegada. Será exactamente en un mes, el viernes 11 de julio, cuando Tijuana reciba a Querétaro allá en el Estadio Caliente, en lo que esperemos ya sea una nueva etapa con nuevos directivos. ¿Tú crees,
Por cierto, los Cholos que serán dirigidos por Sebastián Abreu. ¿Tú crees, Marcos Arellano, que va a llegar Cholopac y Dorado Pac o no va a haber Pacs? Claro que sí, o sea, a mí me parece, ya bueno, lo de Kevin Balanta ya nos da una decía, y lo de Jesús Hernández también nos da una señal de que sí va a haber. Yo creo que ahora por los tiempos del tema del pago, por los tiempos del torneo, evidentemente van a solucionarlo de esa manera. Ya una vez acabado esta temporada, probablemente ya vengan todas las bajas que se comentan. Ojo, que pueden salir más jugadores de Gallos, Comentamos lo de Venegas, sigue teniendo ofertas Venegas, sigue siendo opción para Cholos, ya lo decíamos. Sí yo pienso que sí va a acabar saliendo Venegas porque tiene mucho mercado actualmente y tendrán que buscar con quién suplirlo. Se habla de la renovación de Jonathan Perlaza, que tampoco se ha dado y que él se quedaría en el lugar de Venegas, pero siento que van a venir más bajas del conjunto queretano y traerán algunos jugadores que a lo mejor no tengan tanta actividad y puedan sacarles valor, como ha sido el caso de varios jugadores que han pasado por Gallos. Y todas esas renovaciones pendientes, como lo precisábamos ayer, pues seguirán vigentes, seguirán activas todo el mes de junio y será hasta julio cuando los contratos de los jugadores que estén ahí en el tintero pues ya se vencerán, será hasta julio. Marcos Arellano, el día de ayer también se llevó a cabo partidos de las clasificatorias de la CONCACAF, clasificatorias de la CONMEBOL, de cara al próximo mundial que se disputará en nuestro país, también en Estados Unidos y en Canadá, con algunas sorpresas y sobre todo con esa pelea que hubo entre jugadores argentinos y colombianos. Ese partido se puso calientito, ahí Messi se hizo de palabras con James, pero la noticia relevante ayer de las eliminatorias sudamericanas es que Chile está eliminado del Mundial, tercer Mundial consecutivo que la selección chilena no puede llegar a la fiesta mundialista. Es un problema muy grave porque no ha habido un relevo generacional en la selección chilena. Recordarás que fueron bicampeones de la Copa América, que tenían esa selección prácticamente invencible en ese año, y después de Vidal, después de Alexis Sánchez, no han venido jugadores nuevos que refresquen esta generación, y Chile lleva 3 mundiales, ayer confirmado por su derrota en Bolivia de 2-0, que está fuera. Otro que podría estar fuera es Perú, necesita ganar sus 2 partidos, meter más de 6 goles y que Venezuela no gane ningún partido, así que Perú también lo vamos dando por tachado, que no va a ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se pone calientita la eliminatoria y bueno, dos selecciones que nos tenían acostumbrados, bueno, no tan acostumbrados, pero que queríamos ver, yo creo que en el Mundial, están fuera prácticamente ya de la justa mundialista. Obviamente México no participa en las clasificaciones porque está automáticamente dentro al ser sede de este evento deportivo, como lo es también Estados Unidos y Canadá. Recordar, Marcos Arellano, que México se estrena en la Copa Oro este sábado contra República Dominicana. Los partidos del grupo son República Dominicana, Surinam y Costa Rica. Pues mejores rivales los de este par de amistosos, ¿no? Claro, o sea, este par de amistosos me parece que sí nos podemos dar una idea del nivel de México. Veremos, yo creo que van a avanzar, no voy a decir caminando porque luego pasan cositas, pero tiene todo para avanzar como primero de grupo. Costa Rica será el rival más fuerte, juegan este sábado el primer partido, después el miércoles de la siguiente semana y cierran el domingo la fase de grupos frente a Costa Rica, que será el último rival, y de ahí lo que venga, ¿no? Tanto Estados Unidos llega mal, Estados Unidos fue goleado 4-0 por Suiza, en partido amistoso también, entonces tanto México y Estados Unidos, que son los, digamos, favoritos lógicos a ganar la Copa de Oro, no llegan en un gran momento, así que podríamos ver a Canadá, podríamos ver a Panamá dando sorpresas y quizá metiéndose a una final, quién sabe. ¿El puesto de Javier Aguirre peligra en caso de fracasar en la Copa de Oro? Para mí no, ayer me lo preguntaban precisamente en un live que hice, para mí no, es muy precipitado correr a Javier Aguirre faltando un año exactamente para el Mundial, y en caso de que así fuera, creo que Rafa Márquez se quedaría al frente, que evidentemente está por algo ahí, ¿no? Pero yo creo que Javier Aguirre va a cumplir su ciclo mundialista, aunque fuera eliminado de la Copa de Oro, creo que tendría que cumplirlo a un año, sería como una
acción muy desesperada. Muchos ponían al Jardiné como opción. Yo la verdad es que no creo que vaya a venir un cambio en la dirección técnica, aunque le fuera mal a Javier Aguirre, y si hubiera algún cambio, se quedaría para mi gusto Rafa Márquez, que lo trajeron del Barcelona B para poder estar o ser el futuro entrenador de la selección mexicana. Quedamos muy atentos a toda la información deportiva, cualquier primicia que puedas tú conseguir sobre el tema de Gallos Blancos. Marcos Arellano, excelente miércoles. Ya estamos a la mitad de semana, mi estimado amigo. Me cuatrapé, pero sí, muy buenos días a todos y veremos cómo cierra esta semana para los Gallos Blancos. A la próxima te hablamos más temprano para que te alcances a despertar, mi estimado Marcos. Muchas gracias. Abrazo de gol, figura. Ahora es momento de pasar con más noticias locales. Vamos a ello. Fue noticia en el mercado de abastos el tema del ambulantaje en este importante mercado de la capital queretana, que llegó el Plan Orden a impedir la venta ambulante de cualquier tipo de producto. Son cientos las personas que ahí vendían de manera irregular. Ahora en el mercado Escobedo, que está aquí a 5 minutos del estudio caminando, pues piden también que el Plan Orden de Felifer Macías llegue al mercado Escobedo para evitar la venta ambulante, que está bastante intensa en este mercado del centro histórico de la ciudad. La información la tiene Paco Segura. En rueda de prensa, locatarios del mercado Escobedo solicitaron al alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, la intervención del Plan Orden en sus instalaciones para combatir el ambulantaje que existe, pues señalan que al menos 200 vendedores ambulantes se encuentran comercializando fuera de la ley en el mercado. Explicaron que no les parece que los locatarios deban de tener en forma sus papeles para poder operar y vender, mientras que otros solo llegan a vender mercancía sin siquiera estar registrados formalmente como locatarios del mercado, llegando a invadir pasillos, banquetas y accesos del mercado. Queremos que empiece ya el Plan Orden dentro de la zona del mercado Escobedo, porque ya se nos invadió completamente banquetas, pasillos e interiores del mercado. Añadieron que esta es una situación injusta debido a los trámites que año con año se hacen en materia de protección civil o de recaudación de impuestos para poder estar formalmente en el mercado Escobedo comercializando sus productos. Cabe señalar que los locatarios en próximos días sostendrán una reunión con el alcalde Felifer Macías para tocar el tema. El Plan Orden es una estrategia municipal implementada por el presidente municipal Felifer Macías que busca el ordenamiento y combatir al comercio ambulante dentro de la capital queretana. Para Magazine Directo, Paco Segura. Es en la periferia del mercado Escobedo, del lado del Salesiano y también del otro lado por la Plaza de la Tecnología. En todos esos alrededores es donde se concentra más intensa la venta ambulante y son los propios locatarios quienes quieren que entre el Plan Orden y así se lo hacen saber y se lo exigen, claro que sí, al presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías. Un abrazo, aprovechando la oportunidad de saludar a la Fonda Dulce, a donde voy todos los domingos a desayunar ahí en el mercado Escobedo. Ahora vámonos con la noticia de los 3 establecimientos que fueron clausurados por no reportar su cierre en la aplicación que desarrolló el gobierno estatal de Querétaro para impedir que los negocios estén operando en horarios indebidos ya muy noche. Son más de 600 establecimientos los que están registrados, más de 500 los que ya pueden operar y al final fueron varios los que no reportaron su cierre de manera correcta por diferentes motivos. Así lo informó el secretario técnico de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín. La información la tiene Alejandro Payán. El secretario técnico de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín, informó que de los 666 establecimientos que son susceptibles al uso de la aplicación Cierre Digital, más de 500 ya están registrados en la app, mientras que durante el primer fin de semana hubo hasta 144 que no reportaron el cierre en la hora permitida. De estos 144 establecimientos que no reportaron fue por diversos motivos, incluso el desconocimiento del uso de esta aplicación, aunque se acudió a 9 establecimientos que no habían cerrado o
o estaban en el proceso del cierre. Finalmente, se les hizo un reporte y se clausuraron 3 establecimientos. Sin embargo, nos encontramos con que algunos de estos establecimientos, de estos 144, estaban cerrados. ¿Qué pasó? Que a veces que en el trayecto entre cuando vemos el punto en rojo y llegamos, ya habían cerrado, o bien algunos porque nos reportamos con ellos, porque ya tenemos el teléfono de todos, nos dijeron, es que sí lo hice, y lo hicieron mal. Los 3 que fueron clausurados por no usar el uso de la app y no reportar el cierre fueron el Bar El Monchis, La Reina 25 Bar, En Sombrerete y Villar Bola 8. Los propietarios de estos bares pueden interponer algún recurso de revisión y en caso de asumir las sanciones podrían ir desde los 24,000 pesos hasta los 200,000 pesos en caso de ser reincidentes y una clausura definitiva. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. Recordar que la aplicación Cierre Digital se creó después de los hechos que ocurrieron en Montpaní, también de los hechos que ocurrieron en Los Laureles, donde personas perdieron la vida y en consecuencia son 3 los establecimientos que han sido clausurados y cada fin de semana se estará llevando a cabo el uso correcto de esta aplicación Cierre Digital. A inicios de la semana, exactamente el día domingo, el lunes hablamos de ello, pero el día domingo fue cuando el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, entregó las primeras tarjetas del apoyo, el extra, que estará otorgando 1,000 pesos a quienes así lo soliciten. Para sorpresa de varios, fue 76% el porcentaje de mujeres que solicitaron este apoyo. El detalle lo tiene Alejandro Payán. El alcalde capitalino Felipe Fernando Macías Olvera confirmó que tras la primera entrega del programa El Extra, se podrá hacer uso del apoyo económico para transporte público, además de poder retirar el apoyo en efectivo y se realizará la verificación de los datos de los beneficiarios de manera periódica. De la primera entrega de este programa se benefició a 500 personas y la dispersión por delegación fue el 22% en Santa Rosa Jauregui, el 20% en Félix Osores, el 15% en Felipe Carrillo Puerto, el 13% en Epigmenio González, el 9% en Centro Histórico, el 12% en Josefa Vergara y el 9% en Carrillo Puerto. De las 70,000 solicitudes que siguen en evaluación, hasta el momento un 24% han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos, que son personas de otros municipios u otros estados, además de que la documentación no es legible o no se cuenta actualizada. El llegar hoy a poder completar la despensa y la canasta básica mes con mes, en muchos casos es difícil. Por eso, hoy con estos 1,000 pesos al mes que está entregando el municipio, claro que es un aliviane, es un granito de arena, es un extra. Por eso así lo hemos denominado. Es un extra, para que a la gente no se le atore la carreta. En este primer corte de la entrega de tarjetas del programa El Extra, el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera afirmó que su administración respalda a las y los queretanos que más lo necesitan con la finalidad de emparejar la cancha y generar oportunidades para que salgan adelante. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. Como ya lo habíamos mencionado en las portadas locales y también en el resumen informativo al inicio del Magazine Directo, Global Standard entregó un certificado a la Secretaría de Finanzas del Estado por su sistema de gestión antisoborno. Estuvo presente Mauricio Curi, quien al recibir este certificado, pues se mostró contento porque significa que estamos haciendo las cosas de manera transparente. La información la tiene Alan Contreras. En Querétaro construimos el futuro con acciones responsables del presente, fijando la transparencia en el centro de la gestión pública, promoviendo entornos y trámites seguros, afirmó el gobernador Mauricio Curi al recibir el certificado de Sistema de Gestión Antisoborno que otorga la calificadora internacional Global Standard a la Secretaría de Finanzas en los procesos de trámites vehiculares, programa integral de control, aprobación y seguimiento de obra, así como ciberseguridad. Yo siempre he dicho que en arcas abiertas hasta el más santo peca. Por eso la única forma de poner un alto a esto es poner sistemas. Porque
aunque tengas 99% de honradez o de lo que tú me digas, siempre si hay una posibilidad de que nadie se dé cuenta, hay una posibilidad que lo hagas y la tentación es muy grande. Curi González señaló que en estos momentos tan complicados por los que está pasando el país, con la obtención de esta certificación que incorpora mayores niveles de calidad, seguridad y certeza a trámites como servicios de altas, bajas y cambio de propietario de vehículos, en el control y seguimiento de obras y proyectos y en materia de análisis de seguridad en sitios web, aplicaciones móviles y chatbot y respuesta a incidentes, Querétaro envió un mensaje a nivel nacional e internacional de que aquí se continúa siendo institucional, que aquí, enfatizó, se busca la transparencia, por algo será que la entidad está donde está. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Noticias locales, nacionales e internacionales las puedes consultar en www.magazinedequerétaro.com. Te invito también a que nos sigas. Síguenos en todas las redes sociales como Magazine TV, en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y también en Spotify. Nos vemos mañana a las 8 en punto con más noticias en Magazine Directo.